abril del 2022. Sean bienvenidos al segundo día de las 26ª jornadas de la actualización docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, tituladas Los retos de la formación docente en una nueva realidad. Nos acompaña nuestra directora, la maestra Norma Ileana Díez de Sollano Núñez, el maestro, el maestro Sergio Antonio Molina Granados y el maestro Renato Emanuel Ramos González. Hoy contamos con la conferencia magistral del maestro Sergio y se titula La formación como práctica. El maestro Sergio Antonio es profesor de educación primaria por la Escuela Normal Ingeniero Miguel F. Martínez. Tiene una especialidad en pedagogía por la Escuela Normal Superior del Estado, profesor Moisés Sáenz Garza. Es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Monterrey y cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación también por la Universidad de Monterrey. Actualmente es candidato a doctor en Investigación e Innovación Educativa por la Escuela Normal Superior del Estado, profesor Moisés Sáenz Garza. Sus áreas de interés son la investigación y el análisis de los temas como desarrollo humano, promoción de la justicia social a través de la educación, diseño curricular y de programas educativos, formación y desarrollo de profesionales de la educación, liderazgo para el cambio educativo, aprendizaje y enseñanza y dirección de escuelas. Ha trabajado como docente en los niveles de primaria, secundaria, educación media superior, licenciatura y maestría en instituciones públicas y privadas. Fue secretario académico de la Escuela de Ciencias de la Educación, coordinador de capacitación en el programa de Informática Educativa Nuevo León, coordinador académico de la preparatoria del Colegio Regiomontano La Salle y asesor pedagógico del Distrito México Norte de las Escuelas La Salle. Ha sido organizador y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, así como coordinador del posgrado en el Instituto de Investigación, Innovación y Estudios del Posgrado para la Educación del Estado de Nuevo León. Y actualmente se desempeña como director general de formación en dicho instituto. Demos la bienvenida al maestro que nos acompaña el día de hoy, el maestro Sergio Antonio Molina Granados, y empezamos con la conferencia La formación como práctica docente. Adelante, maestro. Buenas noches a todos. Solamente para darle la bienvenida al maestro Sergio Antonio Molina Granados. Espero que disfruten esta conferencia porque seguramente será muy provechosa para todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí, es un gusto encontrarme con tantas caras tan queridas y a las que añoro tanto. Y de veras es un honor compartir algo de mis ideas con todos ustedes. Pero en el fondo, la emoción. Es un gusto volver. Y bueno, insisto en agradecer la invitación en el marco de estas 26ª jornadas de actualización docente, enfocadas a reflexionar respecto a los retos de la formación docente en la nueva realidad. Y cuando me invitó nuestra directora, su directora, yo también la considero mi directora, siempre me ha mandado para todos lados, entonces la sigo pensando en ella como mi directora. Me puse a reflexionar con respecto a esto. Y donde, en una cuestión tan amplia como los retos de la formación docente en la nueva realidad, ¿dónde ponemos el énfasis? Y quise para esta noche poner el énfasis en la formación, precisamente en la formación como práctica. Cuando hablamos de estos retos de formar profesionales de la educación en la nueva realidad que nos toca vivir, pues principalmente pensamos en perfiles, pensamos en maestros ideales, pensamos en todas las cosas que debe saber y debe de saber hacer un docente, pero no pensamos en la práctica que está atrás, que es la formación. No nos dicen cómo hay que formar a ese docente,
a ese profesional para que ese perfil se haga realidad en él. Entonces, voy a tratar de dar un poquito de luz con respecto a la cuestión de la formación, pero de la formación como práctica. Por otra parte, es necesario, antes de explicar, de tratar e intentar explicar algunas cosas, pedirles que aclarar algunas circunstancias. El abordaje que voy a hacer de la formación como práctica es desde un acercamiento filosófico, no desde un acercamiento científico, porque hay mucho la tentación de querernos acercar a las prácticas educativas desde la ciencia. Yo prefiero acercarme a las prácticas educativas, concretamente a la práctica de formación, desde otro abordaje. Y el abordaje filosófico, precisamente para reflexionar con respecto a los constructos que están relacionados, los conceptos que están relacionados con la formación como práctica. Y vamos a reflexionar, voy a intentar reflexionar sobre formación y sobre la idea de práctica y ver qué implicaciones tiene esto cuando reflexionamos en el motivo de estas 26ª jornadas de actualización. Ahí está el propósito. Por un lado, la invitación me permite objetivar una serie de constructos para en la idea de convertirlos en objetos de reflexión que lamentablemente en el lenguaje de todos los días hemos acabado por confundirlos. Hablamos de educación, hablamos de formación, hablamos de enseñanza, hablamos de capacitación, hablamos de investigación educativa y pocas veces nos detenemos a precisar, oye, ¿y estas prácticas en qué se distinguen? ¿Qué es lo que tienen en común y qué es lo que tienen de diferente? Como les decía, el abordaje es principalmente desde la filosofía de procesos deliberativos que he tenido la fortuna de llevar a cabo en una comunidad de práctica de la cual formo parte desde hace cuando menos 14 años en el YEPE, y por haber intentado ser un formador durante los últimos 41 años. Y todavía sigo aprendiendo con respecto a esto. Y es necesario, les decía, antes de intentar explicarme, pedirles que tengan presente que, como Villoro establece, la filosofía no es una ciencia, no clarifica hechos ni propone leyes que expliquen su comportamiento. La filosofía analiza, clarifica, sistematiza conceptos. Al hacerlo, pone en cuestión las creencias recibidas, reordena o intenta reordenar nuestros saberes y puede reformar nuestros marcos conceptuales. Claro, eso lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Yo solo trato esta noche de aportar algunas ideas para hacerlo. Mi charla se organiza en 3 partes, como ahí lo dice, ¿sí? En la primera reflexiono, qué pretencioso, respecto al constructo formación, guiándome por una propuesta de una mujer mexicana maravillosa, maravillosa como todas las mujeres, que es Teresa Llurén, ¿sí? La reflexión que Teresa Llurén ha elaborado con respecto a la formación es muy amplia y profunda. Ella estudió en Francia y recibe mucho la influencia de la reflexión sobre la práctica precisamente que se da en los países francófonos, en Francia y en Canadá principalmente. Y entonces, para esta primera parte voy a apoyarme en las ideas de Llurén y lo reconozco, que es un honor reconocerlo, ¿no? Y recomiendo muchísimo acercarnos al discurso de Teresa Llurén, porque siempre vamos a aprender algo de ella. En una segunda parte voy a reflexionar sobre práctica o intentar reflexionar, precisar lo que es una práctica, y en un tercer momento reflexionar
sobre una arquitectura de la práctica. Porque si estamos hablando de la docencia, estamos hablando de la práctica docente, y entonces la práctica o la práctica de formación de docentes necesitan ser explicitadas, necesitan explicarse su sentido, con qué se comprometen, qué les distingue. Entonces, esta tercera parte la voy a presentar si es que queda alguien en el auditorio, pero el único que está verdaderamente comprometido a estar aquí es Renato, entonces ya platicaré en ese tercer momento con él. Estoy consciente, por otra parte, de que en este gentil auditorio hay formadores, y eso es todo un reto, y hay personas que son formandos. No estoy hablando con personas ajenas al campo, y respecto a la formación tienen mucho elaborado, procesado, reflexionado, no llegan como neófitos, pero estoy convencido que posiblemente lo que comparta tiene la posibilidad de ser útil a las dos figuras, tanto a quienes son formadores como a los que son formandos. Todo depende de su marco disposicional. Y entro a la primera parte, ¿sí? ¿Cómo distinguir a la formación? Que ahí en las jornadas estamos hablando de la formación de docentes, de otras prácticas y procesos adjetivados como educativos. Traigo mala puntería definitivamente. ¿Sí? Que es la primera parte, la formación como un quehacer educativo con características distintivas. Nos encontramos en el campo de la semántica, en el campo del significado y del sentido, y nos enfrentamos a uno de los problemas más acuciantes que nos encontramos para definir nuestras prácticas: la polisemia, ¿sí? Muchos significados, muchos sentidos, y cada quien los utiliza como quiere. Estos múltiples significados y sentidos que le damos a los conceptos y a veces hasta en el mismo discurso profesional que la sustenta. Tradicionalmente en el habla de todos los días y muchas veces en el discurso educativo, educación y formación acaban por ser sinónimos. Es más, formación se adjetiviza para calificar al constructo educación, y se afirma que la educación debe ser formativa. Esto en el sentido de que la educación no solo ha de favorecer los aprendizajes disciplinares, sino que además debe de promover el desarrollo integral de aquellos a quien se educa. Esto sucede en México y otros países en sus discursos educativos, tanto académicos como en la legislación, y los constructos acaban por ser sinónimos, debilitando su potencial para orientar las prácticas que realizamos. En otros países, como por ejemplo Francia, Canadá y España, se hace una clara distinción entre estos dos constructos. La educación forma para la vida, mientras que la formación forma para un trabajo o una profesión. Esta distinción se difumina en los tiempos actuales, en que los campos profesionales y del trabajo se han vuelto tan cambiantes, tan fluidos, tan líquidos, tanto por ser cada vez más complejos como por exigir habilidades y competencias que se transforman con una gran rapidez. Estamos ubicados, eso sí, en general, dentro del campo del quehacer educativo, en general. Educación, formación, enseñanza, capacitación, son quehaceres educativos. ¿Y cómo entendemos el quehacer educativo? De manera genérica, como un conjunto de actividades, muchas veces situadas en una institución, que se orienta a favorecer la transformación de personas con la pretensión de que esto se convierta en formas de acción
y de interacción que se consideran deseables. Pero estos quehaceres son muy variados y a nosotros nos interesa clarificarlos, y para intentarlo marcamos algunos criterios. Ya estamos ahí. Distinguimos, primero que nada, el criterio que vamos a utilizar para distinguir educación de formación es la finalidad, ¿sí? Y más que todo, cómo se expresa la finalidad. Todo el mundo sabemos que la educación y la formación pretenden cosas diferentes, pero el cómo se expresa la finalidad nos va a permitir, nos va a dar criterio para distinguir estos dos quehaceres educativos. Las finalidades, lo deseable, son tanto para la institución que educa, que forma, como para la persona que es educada o formada. Y el sentido de la finalidad, pues es que es una realidad anticipada que se considera valiosa, por lo tanto se desea y sirve como un motivo para la acción. Tanto la educación como la formación tienen una finalidad, ¿sí? Y esta no es ninguna novedad. Toda finalidad, por consecuencia, tiene algunos grados de determinación en el sentido de exactitud o claridad, tanto en los rasgos deseables, las formas de acción y de interacción si se trata del quehacer educativo, como en la población destino en la cual se desea construir o promover dichos rasgos. Las finalidades se pueden determinar, nos dice Teresa Llurén, como rasgos valiosos que todas las personas deben tener, y entonces su concreción son múltiples y variadas, ¿sí? Entonces, cuando las finalidades refieren a todas las personas, su concreción de estas finalidades son múltiples y variadas, que es en el caso de la educación. Queremos que toda la población aprenda a leer y a escribir. ¿Cómo se va a concretar en cada persona sus habilidades para leer y escribir? De muy diversas maneras. Algunos llegan a ser grandes escritores que generan obras de arte maravillosas, y otros aprendemos a firmar algunos papeles y nada más, ¿verdad? Entonces, la concreción es general. Entonces, en este tipo de finalidades, el referente son todos los seres humanos, sin importar sus circunstancias, y entonces son generales. Este tipo de finalidades, muchos autores nos dicen que son indeterminadas, pero no hay tal, no hay finalidades indeterminadas. En realidad la educación tiene finalidades, todo el mundo las conocemos, lo que no sabemos es cómo se van a concretar, y la educación se caracteriza por este tipo de finalidades. Por otra parte, en el otro extremo tenemos finalidades específicamente predeterminadas, ¿sí? Y estas finalidades se dan con un perfil determinado. Según entiendo, el día de ayer estuvieron hablando de perfiles, de un perfil ideal del docente, y se hizo la precisión concreta de ese perfil, de esos rasgos deseables. Pero ojo, ¿sí? Son rasgos esenciales para que un sujeto realice una función o un rol específico. Ayer la función o rol específico del que hablaban era ser docente, y se dio un perfil del docente que debe, el perfil que hoy debe de tener ese docente. Entonces, estas finalidades no son para toda la población, no son como las finalidades de la educación,
son las finalidades de aquellos que se preparan para realizar una práctica concreta, la docencia. La formación se orienta por un perfil específico. La educación se orienta por un perfil deseable mucho más general. La formación se enfoca en una población específica a la que hay que preparar para una profesión o un trabajo. La educación atiende a toda la población. Y entonces ahí tenemos una distinción entre educación y formación. Los perfiles son particulares, no son generalizables, ¿sí? Y siempre que hablamos de formación nos orientamos por un perfil: el perfil del trabajo, el perfil de la profesión, el perfil de la función que se va a realizar. En el desarrollo, por otra parte, de las distintas profesiones, pensemos en la medicina, por ejemplo, ha habido momentos de crisis para definir esos perfiles. Pensemos en los finales del siglo XIX, principios del siglo XX para la medicina. Ya se enseñaba medicina en las universidades, pero había un desorden absoluto y total en el perfil de los médicos que se preparaban. Al menos en los Estados Unidos, esta crisis fue muy manifiesta y se tomó la conciencia de que una profesión tan seria y comprometida con el bien de la humanidad como la medicina necesitaba un perfil específico y había que reflexionar muy a profundidad sobre ello. Y algunas universidades norteamericanas, por ejemplo Johns Hopkins, lideraron este proceso, y a principios del siglo XX la medicina en los Estados Unidos, y esto se fue generalizando en Europa, llegó a México, tuvo un perfil profesional bastante bien determinado. En la ingeniería y en la arquitectura sucedió más o menos antes de mediados del siglo XX, donde se dijo: a ver, estas prácticas profesionales tienen un impacto tal que hay que reflexionar profundamente sobre el perfil con el cual nos comprometemos. Lo mismo sucedió con la abogacía, con las leyes, con el estudio del derecho. Y ahí Harvard lideró todo un proyecto en Estados Unidos para precisar un perfil general para formar en estas profesiones, ¿sí? Y se trató de responder, por ejemplo, a preguntas: ¿qué tipo de conocimientos necesitan tener los profesionales de esta práctica? ¿Qué tipo de habilidades necesitan construir y desarrollar? ¿Qué tipo de compromisos deben de asumir aquellos que van a desarrollar esta práctica profesionalmente? Y hoy preguntamos: ¿con qué disposiciones deben de contar? Y desde luego que esta distinción entre finalidades generales y específicas tiene que ser matizada hoy día. La educación cada vez especifica más lo que se pretende, y la formación cada vez agrega cosas generales en el perfil que se deben de tener, pero la distinción sigue siendo válida, ¿sí? Lamentablemente, en el campo de la docencia todavía no pasamos por una crisis como la que pasó la medicina, y todavía los perfiles son variados, discutibles, propuestos por una serie de organismos. En el 2005, la Academia de las Ciencias en los Estados Unidos y la Academia de la Educación publicaron un reporte que señalaban los rasgos generales pero específicos que debería de tener el docente, y publicaron un hermoso libro que se llama ¿Qué debe saber y qué debe saber hacer el docente? Pero existen muchísimos perfiles para el docente.
Ustedes ayer escucharon, ¿no? Los organismos supranacionales, la UNESCO, etcétera, proponen perfiles para el docente, ¿sí? Tenemos como práctica que discutir siempre la cuestión del perfil. Por otra parte, y ahí pasamos por favor a la siguiente, necesitamos reflexionar sobre la educación y la formación por sus funciones. Y aquí encontramos algo maravilloso. Por sus funciones, la educación y la formación no se distinguen. Dice, las funciones tienen que ver con el tipo de influencia que se pretende tener en las estructuras de la personalidad del sujeto que se quiere educar o del sujeto que se quiere formar. Y entonces tenemos dos funciones con respecto a las estructuras de la personalidad del sujeto. O estabilizamos las estructuras de la personalidad del sujeto de manera convencional, o desestabilizamos las estructuras de la personalidad del sujeto de manera que pueda cambiar, crecer y seguirse desarrollando. Definitivamente se trata de desestabilizar, no de romper el equilibrio interno, ¿sí? Ese equilibrio interno que la permite a la persona actuar en el mundo social y en el mundo físico, ¿sí? Estabilizar, aclara Llurén, es favorecer un equilibrio. Desestabilizar implica pasar de un equilibrio a otro. Y aquí seguimos el pensamiento de Habermas. Están conformadas por competencias y por motivaciones. Las competencias nos hacen capaces, dice Habermas, de lenguaje y acción, y están conformadas por saberes o conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que se adquieren al apropiarnos de la cultura en la que crecemos y que nos permiten actuar sobre los objetos y relacionarnos con los demás. Las motivaciones, por otra parte, nos preparan para construir nuestra propia identidad, ya que nos conforman como individuos y miembros de una sociedad al integrar los órdenes normativos de la sociedad en la cual vivimos, los cuales van a influir en las formas de interacción y en las elecciones valorativas que hagamos. Tanto las competencias como las motivaciones se dan por el aprendizaje y por el desarrollo de la persona. Estas estructuras de la personalidad, competencias y motivaciones se van estructurando en matrices, en formas de responder, en formas de actuar, en matrices prácticas que a su vez nos van a permitir estructurar otras matrices, lo cual va a determinar cómo actuamos en el mundo objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo. Estabilizar el tener competencias y motivaciones se da principalmente por la socialización y la enculturación. Estos dos fenómenos nos permiten adquirir los rasgos de nuestra sociedad, los rasgos de nuestra cultura y nos permiten actuar en ella. Y esto nos va a llevar a afianzar ciertos estados disposicionales, ciertas maneras de actuar, nos va a permitir determinadas destrezas, pero siempre el adquirir esas habilidades, competencias, motivaciones, ¿sí?, es de manera acrítica y convencional. Actuamos en el mundo, nos comunicamos y relacionamos con los demás
de la manera en que fuimos socializados y en la manera en que como nos fuimos apropiando de la cultura. Por otro lado, desestabilizar mediante la educación y la formación contribuye al desarrollo de un sujeto capaz de ser agente transformador, un interlocutor en el mundo objetivo. Favorece el desarrollo de un sujeto que en el mundo social actúa, un actor, y se relaciona por lo tanto con los demás. Un sujeto que es capaz de expresar lo que piensa y opina, capaz de construirse a sí mismo y de ser autor, dando sentido a su vida. Entonces, hay quehaceres educativos que nos llevan a estabilizar en los rasgos de nuestra personalidad lo que la cultura y la vida social nos dan. Pero hay quehaceres educativos que nos permiten, que nos desestabilizan y nos permiten pasar de un equilibrio a otro. Y nos permite convertirnos en agentes, en actores y en autores. Tanto la educación como la formación buscan esto, se comprometen con esto. La educación de manera general, para la vida, ser agente, actor y autor en la vida. La formación en el trabajo o en la profesión, ser agente, ser actor, ser autor. Estabilizamos, desestabilizamos. Ninguna de las dos es mala. Tenemos que aprender muchas cosas en la vida y más vale que queden bien estabilizadas en nuestra personalidad. Necesitamos aprendizajes básicos, esenciales. Aprendemos nuestra lengua y a través del aprendizaje de nuestra lengua, que esperemos que esté bien estabilizado, podemos relacionarnos con los demás. Pero gracias a la desestabilización nos relacionamos con los demás para influir en ellos, para construir un mejor mundo social, para transformar la vida que nos tocó vivir. Estabilizar y desestabilizar funciones importantes. Pero ¿con qué se compromete el quehacer educativo en el que estoy actuando, con el que estoy comprometido también? Y entonces vamos a ver, a comparar, no vamos a tomar todos los saberes, los quehaceres educativos, que son muchísimos, pero vamos a ver dos relacionados con la educación, estabilizar y desestabilizar, y dos relacionados con la formación, uno que estabiliza y la formación que desestabiliza. Y entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Vamos a distinguir entre enseñanza y educación. La enseñanza integra a la persona a la normativa vigente, prepara para resolver problemas mediante la transmisión de conocimientos, creencias y actitudes. Sus finalidades son generales para la vida y para toda la población. Estabiliza en el sujeto una serie de marcos disposicionales que le permiten adaptarse a la sociedad y a la cultura en la que vive y relacionarse con los demás como la sociedad lo establece de manera acrítica. Educar, este quehacer, se basa en la enseñanza, pero además se orienta a que la persona construya una estructura disposicional y una manera de interactuar que permitan al sujeto construir una base para la comunicación reflexiva y un compromiso para actuar de manera solidaria en la sociedad y renovar la cultura con sentido crítico. Los dos procesos se relacionan. Ninguno es malo, pero uno cumple una función y otro cumple otra función. Hay muchas cosas por enseñar,
pero hay un compromiso muy fuerte por educar. Con las dos se buscan cosas parecidas, pero la influencia en el marco disposicional es diferente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Y estos dos conceptos, estos dos quehaceres que se nos confunden tanto, capacitar y formar. La capacitación se orienta a que la persona construya las competencias necesarias para desempeñarse en un campo específico. Sus finalidades son determinadas por el campo de acción y se trata de que asuma el marco normativo de dicho campo. Y entonces lo vamos a capacitar, y es necesario capacitarnos. Muchas cosas no necesitan nada más que ser capacitados, pero hay momentos en que necesitamos, ¿sí?, formar, y formar se orienta a que la persona, como lo habíamos dicho, el profesional, se desempeñe como sujeto agente, como sujeto actor, como sujeto autor en un determinado campo de acción. La formación busca desestabilizar su marco disposicional para que sea capaz de actuar de manera reflexiva y críticamente, con una ética profesional no convencional y un sentido de la profesión ligado a su sentido existencial. Y para entender la relación con el sentido existencial, solamente hay que hacernos una pregunta: ¿de qué soy yo responsable? Al realizar esta práctica, ¿de qué soy yo responsable? ¿Sí? Por otra parte, no quiero cerrar este apartado sin cuestionarnos cómo se logra desestabilizar el marco disposicional de los formatos. ¿Cómo les movemos el tapete? ¿Cómo logramos romper con lo convencional, que lo tenemos tan integrado, que nos llegó con la leche templada y en cada canción sin darnos cuenta por el proceso de socialización? ¿Cómo rompemos con los esquemas? Y veo en el auditorio muchas damas, y acaba de pasar marzo. ¿Cómo acabamos con el machismo? Si lo tenemos en los huesos, si lo tenemos integrado en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo desestabilizamos ese marco disposicional? ¿Cómo logramos romper con la práctica, con el instruccionismo en el dar clase? Si fuimos formados desde muy pronto en esta profesión. Hay una reflexión hermosa que me gusta mucho traer a estas mesas de plática. Dice Seymour Papert, dice: cuando el médico llega por primera vez al quirófano, es toda una experiencia de vida. Siempre va a recordar ese momento en el que por primera vez, como estudiante de medicina, entró a un quirófano. Va a recordar los olores, va a recordar lo maravillado que estaba, va a recordar su temor, va a recordar lo que lo pusieron a hacer. Dice: pero cuando un maestro llega por primera vez ya como docente a un salón de clases, ya sabía qué hacer. Había estado en un salón de clases en los últimos 17 años. Ya sabía lo que pasaba en el salón de clases. Ya tiene integrado en su marco disposicional que hay un recreo, que los niños deben de estar callados, que yo debo de dar clase. ¿Cómo transformamos esto? Puedo tener el perfil más maravilloso que se quiera. ¿Cómo les ayudo a construirlo?
¿Cómo transformo su marco disposicional? A la siguiente, por favor. Y ahora dejamos los quehaceres educativos y nos vamos a esta pequeña pregunta, ¿no? ¿Qué es una práctica? ¿Cómo hablamos de práctica, no? Ahí está. Y la práctica docente, y la práctica va, y la práctica viene, y ¿cuándo delimitamos el concepto? ¿Cuándo reflexionamos sobre su sentido? Perdón. El constructo no es nuevo. Tiene una larga data, grandes pensadores se han ocupado del mismo. En las 3 últimas décadas ha tomado una preeminencia muy importante, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué ha sucedido? Esta idea de práctica llegó a las ciencias sociales y este constructo, ¿sí?, se está utilizando como marco explicativo del orden social. Vamos a entender a la sociedad por las prácticas que en ella se dan. Y es todo un ruido que anda en las ciencias sociales. El orden social ha sido la gran preocupación de la sociología, del derecho, de varias de las ciencias sociales. ¿Cómo se genera el orden social? ¿Sí? ¿Cómo es posible encontrar regularidades o patrones en las sociedades? ¿Cómo es posible que las sociedades funcionen donde los sujetos trabajan independientemente por un bien común? ¿Cómo se logra en las sociedades la estabilidad y el orden? Pues algunos teóricos de las ciencias sociales nos están diciendo que es gracias a las prácticas. Hoy día contamos con enfoques de explicación del orden social, cualquiera que sea su significado, no me voy a meter en ello, basados en el campo de las prácticas. Esto significa, en primer lugar, que el orden social se entiende, primero, como una característica del campo de las prácticas. Las prácticas, sí, dan orden. Y por otra parte, que los componentes y los aspectos del campo de las prácticas se consideran responsables del establecimiento de dicho orden. Y entonces hay toda una discusión en la que no voy a entrar, pero solamente cito a Barnes, que señala: en la actualidad los sistemas sociales se han caracterizado como matrices continuas y autorreproductoras de prácticas compartidas, y las disposiciones estructuradas por tales prácticas se han convertido en un elemento central para la comprensión de fenómenos sociales y culturales de todo tipo. Entonces, ojo con el constructo, No solamente se está discutiendo sobre la práctica en el campo nuestro, ¿sí? Y nunca ha sido así en realidad. Esta cuestión tan interesante no es central para esta plática e implica entrar en campos teóricos muy diversos y, por qué no decirlo, controversiales. Sin embargo, es importante que lo tengamos presente, ya que la aproximación al constructo pasa por ahí. Me permito invitar a los interesados a acercarse a un texto publicado en 2001 que tuvo un impacto significativo en el grupo o red de teóricos en los que nos apoyamos en mi comunidad de formación para resignificar nuestro discurso. Ahí está el nombre, no pronuncio el inglés. Al final, ¿sí?, el giro hacia las prácticas en la teoría social contemporánea. ¿Sí? Es todo un tema de discusión, ese giro hacia las prácticas, entender a la sociedad desde las prácticas. Y ahora pasamos a la siguiente. Ahora sí nos vamos
Ahí está. Sí. Para una definición de práctica. Tomar una definición de práctica, pues yo recuerdo, me aprendí hace muchísimo tiempo con gran cariño la de Adolfo Sánchez Vázquez y también etcétera, pero siempre que uno presenta un discurso de este tipo, tiene que presentar la comunidad teórica en la que se apoya, tiene que definirla. Entonces, para hacerlo, para una definición de la práctica, nos basamos en los trabajos liderados o muy influidos de su origen por Stephen Keynes. ¿Se acuerdan de Keynes? Cuando estudiábamos teoría curricular, etcétera, es el mismo Keynes que desde el 2006 hasta el 2018 estuvo dando lata con la reflexión sobre las prácticas. Ahorita está retirado, pero sigue escribiendo, ¿sí? Y él formó esta red, la red PEP, por sus siglas en inglés, PEP, que viene de pedagogía, que viene de educación y que viene de práctica, en inglés coinciden las siglas, ¿sí? La cual, esta red ha publicado una serie de textos sobre el tema desde su creación hasta la actualidad. Esta red está conformada principalmente por investigadores de Australia, allá vive Keynes ahora, Noruega, Holanda, Trinidad y Tobago, Finlandia, Suecia y Colombia, y cada vez se extiende más esta red. Yo en realidad, personalmente, nosotros no hemos tenido contacto con la red, sino que hemos tenido contacto con sus publicaciones. Springer les publica todas las cosas y perdón por lo que voy a decir, mucho de lo que publica la PEP está gratuito en la red, en esos libros malditos que de repente los encontramos por ahí, ¿sí? Entonces ahí está. Los teóricos de esta red se preocupan por la dirección que tomó la educación formal en el mundo. En especial, su reflexión empieza por las influencias desprofesionalizantes, burocratizadoras dentro de los sistemas e instituciones educativas orientadas, y sabemos que Keynes siempre ha estado orientado por la teoría crítica, por una racionalidad instrumental y funcional, comprometida por encontrar los medios más eficientes para lograr los fines, pero ocupándose muy poco de los fines. La eficiencia sobre los fines, ¿no? Hay que lograr, y hay que lograrlo rápido, pero ¿qué vamos a lograr? No, pues eso, quién sabe, no reflexionemos mucho al respecto. Y ellos nos proponen, estos autores de la PEP, un concepto de práctica. ¿Sí? Tan válido como el que ustedes tengan. Una práctica es una forma de actividad humana colaborativa socialmente establecida. Primera parte, ¿no? Una forma de actividad. Toda práctica implica una actividad, pero no toda actividad es una práctica. Para que esté considerada como una práctica, un conjunto de actividades tiene que tener ciertas características, y la primera es que es socialmente establecida. La sociedad le reconoce el valor. ¿Sí? Pensemos en la práctica médica, pensemos en la práctica docente, pensemos en la práctica de la abogacía, ¿sí? La sociedad, ahora, estoy pensando en un tipo de prácticas, pero también pensemos en las prácticas que se realizan en los campos industriales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son socialmente establecidas, en las cuales la disposición y rasgo de las acciones y actividades emprendidas se comprende en función de cómo se estructuran en un discurso ideas relevantes al respecto. O sea, toda práctica tiene un discurso, toda práctica tiene un espacio semántico, toda práctica implica intercambiar significados, entendernos, un lenguaje común, ¿sí? En ella, las personas y objetos involucrados se distribuyen
en una estructura de relaciones. Ojo, segundo elemento. En toda práctica, las personas que participan se relacionan de una cierta manera. Y por otra parte, y siempre, los discursos, las acciones y las relaciones que la conforman se integran en un proyecto específico. Ahí están los autores del libro del que se obtuvo, publicado en 2014, y hasta la fecha siguen asumiendo esta definición de práctica. Pero aquí ya nos dieron elementos para ir comprendiendo las prácticas. Entonces, si nosotros en estas jornadas estamos hablando de la práctica docente, sabemos que la práctica docente tiene un discurso que la justifica. En ella se dan ciertas acciones que se justifican por un proyecto que se tiene, y hay una manera de relacionarse en esa práctica. Y eso va a determinar ciertos espacios de los cuales ahora vamos a hablar. Toda práctica tiene una arquitectura que la favorece o la limita, ¿sí? Una estructura, diría, quizá, pero ojo, mejor una arquitectura. La relación entre sus componentes es dinámica, ¿sí? No es lineal. A no necesariamente lleva B, B no necesariamente lleva C. Mas, sin embargo, la arquitectura que adquiere la práctica va a favorecer cierto discurso, va a favorecer ciertas actividades y va a favorecer ciertas formas de relacionarse, y va a dificultar otros discursos, otras actividades y otras formas de relacionarse. Entonces se dice que lo que es la arquitectura de la práctica canaliza, nunca determina, pero sí canaliza bastante el despliegue de la práctica en el espacio semántico de los significados, en el espacio-tiempo físico y en el espacio social. Y vamos viendo estos espacios, ¿sí? Gráficamente representado esto se vuelve más claro, pero me tardo un poquito en llegar allá, ¿sí? Si vemos en una tabla, esto quizá es más fácilmente comprensible, pero esta tabla todavía no está tan accesible como uno quisiera. La tabla tiene 3 columnas. En la izquierda dice la práctica y los participantes, y la primera columna se titula la práctica se asegura de manera interactiva en, y vienen en esa primera columna de la izquierda el discurso y pensamiento de los participantes, las acciones de los participantes y la manera de relacionarse de los participantes, ¿sí? Entonces, en el discurso y el pensamiento de los participantes se hace evidente cómo comprenden los participantes a la práctica, cómo la asumen, cómo la entienden, cuál es el sentido que le dan, ¿sí? En las acciones se hace evidente las habilidades y las capacidades que tienen para actuar. Y en la manera de relacionarse se hace evidente los valores de los participantes, sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? En la parte central nos especifican estos autores el espacio intersubjetivo o el medio en lo que ese discurso, esas acciones y esa manera de relacionarse se dan. El discurso y el pensamiento se da en el espacio semántico, en el espacio de los significados, y se realiza por medio del lenguaje. Las acciones se dan en un espacio-tiempo específico. Fíjense, luego viene a nuestra mente un espacio físico, tiempo, espacio-tiempo, ¿sí?
Muy concreto, la escuela. Y la escuela tiene unos espacios y tiene unos tiempos, ¿sí? Y en eso se da, ahí, en esos espacios y esos tiempos, se da la actividad y el trabajo. Y por otra parte, la manera de relacionarse se da en el espacio social, realizado en medio del poder y de la solidaridad. Porque si los sujetos son agentes, tienen poder. Y entonces, ¿quién puede más? Y entonces, ¿quién decide qué? Ahora, aquí estamos separando todos estos elementos para comprender cómo está constituida la práctica, pero se están dando al mismo tiempo y están entrelazados. Y en la columna de la derecha tenemos la arquitectura de la práctica, que son las condiciones que hacen la práctica posible, la favorecen o limitan cierto tipo de acciones o de relaciones. Entonces, en la arquitectura de la práctica hay un acuerdo cultural discursivo. Quienes realizamos la práctica, ¿sí?, abierta, consciente o no, tenemos ciertos acuerdos, ¿sí? Y esos acuerdos son culturales discursivos. Ahora, ¿estos acuerdos están fundados ahí donde se da la práctica o están fundados fuera? Por ejemplo, el marco curricular nos llega de fuera a la escuela, pero se hace realidad en la escuela, ¿sí? Por otra parte, están los arreglos materiales económicos, decididos también en el sitio o determinados desde el exterior. Y aquí nos encontramos objetos, recursos, todas las cosas que van a permitir o a limitar las acciones que se realizan. Y hay acuerdos sociopolíticos en la práctica, decididos en el sitio o determinados también externamente, ¿sí? ¿Cuál es el rol? Los roles es muy importante. ¿Qué rol tiene el director? ¿Qué rol tienen los docentes? ¿Qué rol tiene el supervisor? ¿Sí? Y muchas veces esto está determinado externa o internamente. Lo podemos ver más claramente en la siguiente. Si es tan amable. Y si no lo es también. Muy bien. Acá. Perdón. Acá empezamos. Aquí ya los de la red nos empezaron a dar un modelo de práctica. En amarillo está la parte esencial de la práctica, que es el proyecto. Toda práctica tiene un proyecto, ¿sí? Y para que la práctica se dé, hay discurso, acciones y relaciones, ¿sí? El discurso se fundamenta en un marco cultural discursivo y se da en el espacio semántico, en el medio del lenguaje. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Muchas veces estos elementos de la práctica son invisibles para nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a convertirlos en objetos de reflexión y por lo tanto no podemos desestabilizarlos. Se dan por hecho. Se da por hecho que yo tengo que dar clase y así se entiende, ¿sí? Hay acciones. Y como ya lo decía, esto es en el marco económico material y se da en el espacio-tiempo físico, en el medio de la actividad o el trabajo. Y hay relaciones que es en el marco político-social, en el espacio social, en el medio de la solidaridad y el poder. Y aquí sí, cuando le decimos al profe, oye, hay que reflexionar sobre la práctica, tenemos donde aterrizar la reflexión sobre la práctica. Si pasamos a la siguiente, por favor, creo que nos queda más claro todavía. Ya me lo vamos. Otra, Rolando. Eso, gracias. Ahora, ejemplificamos.
¿Qué encontramos en el marco cultural discursivo, en el espacio semántico que se da por el medio del lenguaje? Encontramos creencias, encontramos individuales y colectivas, ¿sí? Encontramos concepciones, encontramos principios que se asumen, encontramos argumentos que guían el actuar, encontramos una epistemología del colectivo. Y ahí tenemos mucho sobre qué reflexionar. Cuando yo les hacía la pregunta ¿de qué soy responsable? Soy responsable de mis creencias. Eso es lo primero de lo que soy responsable. Soy responsable de los principios que asumo para guiar mi práctica. Soy responsable de los argumentos que utilizo para justificar mi práctica. Soy responsable de la epistemología, de lo que entendemos por aquí. Somos responsables de esto. Si nos vamos al marco político social, ¿sí? En el espacio social, en el medio de la solidaridad del poder, en la parte inferior, encontramos valores, ¿sí? Encontramos una estructura de prioridades. ¿Qué nos importa? ¿A qué le damos más importancia? Pues es que al director le preocupa mucho el ruido que hacen los niños y entonces el silencio se convierte en una obsesión. O la limpieza, y ahí estamos todos preocupados porque no hay un papel tirado, porque eso es a lo que le damos prioridad. O la organización del tiempo. Muchas veces la organización del tiempo nos llega desde fuera. A español hay que dedicarle tantas horas, a matemáticas hay que dedicarle tantas horas, al año escolar tiene tantos días, pero algunas veces el tiempo lo decidimos en la escuela, ¿sí? Las condiciones materiales que tenemos, ¿sí? Perdón, estoy con valores, estructura de prioridades, estructura organizacional, me fui al marco económico material, las relaciones humanas. Me interesa mucho esto, la visión de nosotros y de los otros. Y fíjense cómo muchas veces en la escuela los alumnos son los otros y no hay ese sentido de comunidad de nosotros que estamos en este proyecto, ¿sí? ¿Quién participa en la toma de decisiones? ¿Qué posibilidades de colaboración se da? Y en lo económico material, las acciones a realizar por los alumnos, las condiciones materiales, la organización de lo material, la adecuación de lo material y lo temporal, los recursos y herramientas disponibles. Y entonces cuando nos dicen que hay que reflexionar sobre la práctica, sí hay muchas cosas sobre las cuales reflexionar, ¿verdad? Pero reflexionamos poco sobre el concepto de práctica, y eso es lo terrible, ¿sí? Ahora, llevemos esto a la formación. Se trata de una práctica de formación. ¿Cuál es el proyecto? Y el proyecto se tiene que clarificar en el marco cultural discursivo. ¿Qué tanto se trabaja en nuestras escuelas para entender el proyecto? Y el proyecto cambia de manera dinámica. Ahorita me encanta de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, el compromiso con el humanismo. ¿Cómo se está entendiendo? O ahora tenemos que trabajar en la escuela con aprendizajes muy complejos, ¿sí? Como por ejemplo promover el desarrollo socioemocional de los niños. Nadie nos preparó para promover el desarrollo socioemocional de los niños. Promover el desarrollo socioemocional de los niños implica cosas inenseñables en el sentido tradicional. No me expliques, por favor, lo que es la autorregulación. Modélame la autorregulación, ¿sí? No me expliques lo que es la empatía, hazme sentir la empatía. Y entonces voy a comprender la empatía sin que me des una definición de la misma. Esta idea me encanta de Jaurès, ¿no? Hay cosas que son inenseñables en el sentido tradicional del término. Y con base a la idea de práctica, ¿cómo se define la educación? Creo que ya
Me extraña que todavía hay personas, y les agradezco mucho que pacientes son ustedes, pero vamos a ver, si ya tenemos un concepto de práctica, ¿cómo entendemos desde el concepto de práctica a la educación? La siguiente, por favor. Eso es, muy bien. Vemos ese concepto de práctica, de educación, ¿verdad? Y la educación es un proceso mediante el cual niños, jóvenes y adultos son iniciados en formas de comprensión, modos de acción y maneras de relacionarse tanto con los demás como con el mundo, que promueven esas formas de acción, etcétera, respectivamente la autoexpresión individual y colectiva, el desarrollo individual y colectivo y la autodeterminación individual y colectiva, y que son en este sentido orientados hacia el bien de cada persona y hacia el bien de la humanidad. Teoría crítica, ¿sí? Pero ¿a poco no ven la idea de práctica en la definición? O sea, vamos a que los niños adquieran prácticas. Y estos teóricos nos dicen que el aprendizaje en la escuela tiene que ser visto como una práctica. Es una práctica. Nada más que es una práctica no profesional, ¿sí? Desde luego. Pero es importantísimo reflexionar sobre esto. Entonces, educar es adquirir críticamente prácticas. Y hay ya toda una discusión en el campo, por ejemplo, de la enseñanza de las ciencias. A ver, ¿me vas a enseñar biología o me vas a enseñar la práctica de la biología? ¿Cuál es la práctica del biólogo? ¿Cómo se enfrenta el biólogo al mundo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo explica? Eso es educar. No me des definiciones y cosas sin sentido. Dame el sentido de la práctica del físico, del ingeniero. Y entonces me voy a educar porque adquiero prácticas de manera crítica y reflexiva. Y no aprendo cosas sin sentido. Si voy a trabajar con los saberes praxeológicos, como les llama Juren, las cosas adquieren sentido. Las cosas se aterrizan en prácticas específicas. Tengo ahí una reflexión sobre práctica o praxis, pero ya es abusar, sinceramente. Por favor, nos vamos hasta una visión ecológica de las prácticas, que es por amor a la humanidad, con lo que ya voy a terminar. Sé que es demasiado sufrimiento en todo esto, pero es importante que esto lo reflexionemos. Las prácticas no se dan aisladas. Las prácticas se dan en una ecología de prácticas, no en una estructura de prácticas. No se utiliza la palabra ecología por casualidad, ¿sí? Cuando se habla de ecología se está refiriendo a la vida, y en la vida las cosas emergen, no se causan, ¿sí? Entonces, en un ámbito ecológico, las relaciones entre los componentes son posibilitadoras, no condicionantes. Si estas condiciones se dan, a la mejor A, o a la mejor Z, o a la mejor K, no sabemos. Pero nosotros somos generadores de ecologías, y por eso se habla hoy de ambientes o ecologías de aprendizaje, ¿sí? Una ecología de aprendizaje se genera para que se genere el aprendizaje. Nosotros no podemos causar aprendizaje, no hay manera de hacer entender a la gente, ¿sí? La gente entiende bajo ciertas condiciones, la gente aprende bajo ciertas condiciones, y hay que favorecer esas condiciones.
Por eso, entre los rasgos del docente, yo no incluyo la planeación, sino el diseño. Hay una pequeña diferencia entre los dos términos. La idea de planeación viene de un campo en el que las cosas se planifican para que se cumplan. La idea del diseño juega con la posibilidad. Si tal, a la mejor tal. ¿Sí? Y yo estoy en el campo de las posibilidades, no de las certezas. Muy bien, la siguiente, por favor. Es muy limitada. Sí. ¿Cómo se relacionan estas ecologías? Está la práctica del diseño curricular, la práctica de la investigación y la evaluación educativas, la práctica de formación y desarrollo, ¿sí?, de aprendizaje profesionales, la práctica de enseñanza en aula, las prácticas de liderazgo y gestión, y por otro lado, debería de estar al centro las prácticas social y académicas de los alumnos, los aprendizajes, ¿sí? Entonces tenemos que ver a las prácticas dentro de una ecología. Entonces, si nosotros analizamos la práctica docente sin considerar, ¿sí?, la ecología en la que ésta se desenvuelve, pues nada más estamos trabajando sobre la práctica docente, pero perdemos de vista la ecología en la que ésta se da. Las demás prácticas que son condicionantes, y aquí no está la práctica de la política educativa, que debería estar, ¿sí? La práctica de la política educativa tiene una influencia tremenda en esto. Por otra parte, algunas de estas prácticas son profesionales y otras de estas prácticas no son profesionales. A mí me duele mucho que en México no tengamos formación profesional para la formación. A lo mejor Ciencias de la Educación puede generar una maestría en formación. Creo que nos hace mucha falta. Sí. Es una práctica muy compleja sobre la que tenemos que trabajar mucho. La que sigue, Rolly, por favor. Ya parece que estoy en adentro. La que sigue, no. Y la práctica reflexiva, la que sigue, Rolly, porque se nos va la gente. La práctica reflexiva es una disposición, es una manera de entenderla, ¿no?, a la indagación sistemática, no a la investigación. No vamos a hacer a maestros investigadores, los vamos a hacer indagadores sistemáticos. La investigación educativa es otra práctica, ¿sí? Entonces, es una disposición a la indagación sistemática que comprende el proceso a través del cual los formadores, pueden ser los docentes, pueden ser los investigadores, etcétera, estructuran o reestructuran las acciones, creencias, conocimientos, teorías y formas de relacionarse que sustentan su práctica con dos propósitos: mejorar la práctica o desarrollarse profesionalmente. Y termino, ahora sí, Rolando, la última. Y como formador termino con dos preguntas en el marco de estas jornadas que nos invitan a reflexionar respecto a los retos de la formación docente. ¿De qué soy yo responsable? ¿De qué somos nosotros responsables? Ahí podemos encontrar la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. La verdad que muy amena su conferencia. Creo que abusamos de su generosidad y del público. Bueno, espero yo que lo hayan disfrutado tanto como un servidor. Agradezco el espacio y agradezco que se me haya considerado para este tipo de conferencias, y sobre todo con mi maestro Sergio Molina. Siempre un gusto coincidir con usted, maestro. La formación como práctica. Creo yo que enseñar a enseñar y verlo desde un aspecto filosófico, como bien el maestro lo mencionaba, pues creo que es una reflexión bastante profunda, filosófica, al momento de saber el motivo de la acción.
como bien lo mencionaba él, en cuanto a la finalidad de esta práctica. La verdad que yo quisiera hacerle muchas preguntas, pero no quiero limitarlos a ustedes. Quisiera que, si tienen a bien, pasarnos las preguntas del auditorio con las señoritas que se encuentran a los costados. Si hay preguntas para hacerles al ponente, al maestro Sergio Antonio Molina, con su conferencia La formación como práctica. Entonces, no sé si tengan ahí algunas preguntas que hacer para hacérselas al maestro. Y bueno, la enseñanza para resolver problemas, maestro. Qué buen problema nos acaba de dar. Creo que cómo romper esos esquemas. El maestro Rentería. Considerar que el Consejo Técnico Escolar, en una práctica en el sentido que propone el Consejo en su versión más reciente, me parece un ejemplo contundente de esto que usted menciona. Les doy el micrófono para que pueda hacer su reflexión. No conozco la característica que ha tomado esta idea, pero definitivamente estos espacios, estos momentos, precisamente tienen que ser utilizados para, primero que nada, discutir, dialogar y discutir. Recuerden que tenemos, en México discutir nos choca, ¿no? Pero hay Peter Senge en esto es muy concreto con respecto a las organizaciones que aprenden. Las organizaciones que aprenden primero dialogan y después discuten, ¿sí? Y se dialoga cuando los principios se comparten, ¿sí? Él utiliza una expresión: los principios se suspenden, se cuelgan a la vista de todos, ¿sí? Y luego acordamos con qué principios nos quedamos, pero primero vamos a conocerlos, ¿sí? Entonces, con estas estructuras que se proponen para la mejora de la escuela, suceden lamentablemente muchos vicios. Y por otra parte, suceden también cosas maravillosas. Todo va a depender del marco disposicional de quien está en las escuelas, ¿sí? Y cómo se relacionan, cómo se entienden, qué posibilidades de acción hay. Pero sí es algo que hay que reflexionar profundamente. Y pegada a esa, ¿no? Y la pregunta que usted hacía en su conferencia: ¿cómo desestabilizar? ¿Cómo romper los esquemas de una manera crítica, ética y existencial, ¿no? Cuando en el ADN tenemos enseñar como nos enseñaron. El ejemplo que usted ponía en cuanto al 8M, ¿cómo romper con ese esquema? ¿Cómo romper con ese esquema si ya lo tenemos tatuado o grabado en el ADN? Sí, esto es muy interesante. En algún momento leí, cuando daba en Ciencias, Psicología de la Acción Educativa 1, trabajaba con esto, y de lo que nosotros aprendemos cuando somos socializados, el 10% nos socializan de manera consciente, los adultos, la gente con la que interactuamos, y el 90% lo hacen de manera no consciente. Papá y mamá nos enseñan a mentir, papá y mamá nos enseñan muchísimas cosas, y es bueno mentir, no estoy en contra de mentir, hay que mentir de vez en cuando, ¿sí? Hay que saber mentir, lubrica la mentira, la relación social, la relación matrimonial, no se diga, etcétera, ¿no? Pero hay muchas cosas que, como bien señalas, maestro Renato, están en el ADN, se nos integraron en nuestro marco disposicional, y lo terrible de esto es que fue de manera no consciente.
¿sí? Entonces, ¿cómo lograr desestabilizar? Problematizando, reflexionando, haciendo de nuestras creencias un objeto sobre el cual reflexionar, cuestionándonos. En el instituto, perdón por la referencia, pero es donde he estado trabajando en los últimos años, tenemos algunas materias con nombres bastante curiosos, ¿no? Como problematizar la práctica educativa es una materia, ¿sí? Porque es problematizando la práctica, ¿sí? Ahí en esa maestría tenemos directores y docentes, y entonces tienes que convertir tu práctica en un problema sobre el cual reflexionas, porque si no, nunca vas a romper con ese ADN, ¿sí? Y es la única manera. Ahora, recuerden, es la experiencia, pero la experiencia no es lo que nos sucede. Y esto, quienes están en psicología de la acción educativa, unos están batallando con Bronfenbrenner, y Bronfenbrenner nos dice: lo que marca el desarrollo humano son las experiencias. Y uno dice: ah, sí, pues lo que nos pasa. No, lo que reflexionamos sobre lo que nos pasa, esa es la experiencia. Es ahí cuando vamos a aprender con lo que nos pasa. Entonces necesitamos, y por eso, pues, si la bronca no son los perfiles, si la bronca es cómo hacemos realidad los perfiles. Maestros ideales, docentes ideales necesitan formadores ideales, pero eso nunca se dice, se calla. Doctor, no sabe escribir, mi compadre. ¿Por qué la metáfora genética para explicar un fenómeno social? ¿Por qué la metáfora del ADN? No la utilicé yo. No, bueno, lo señalo, yo sé, estoy señalando. ¿Por qué la metáfora genética? No debería de ser. ¿A qué nos lleva? Ajá, ahora, en la metáfora genética, yo voy un poquito más allá de la metáfora genética, porque ni siquiera los genes son determinísticos. Ahora tenemos un abordaje del desarrollo humano epigenético. Genes no son destino. Los genes se activan o se desactivan de acuerdo al contexto en el que nos toca vivir. Entonces, ni siquiera la genética es destino. Y entonces, las posibilidades acá son múltiples. El contexto, ¿sí? Que Bronfenbrenner también nos trajo y nos puso sobre la mesa el contexto, y otros muchos teóricos más, ¿no? Aunque luego ajustó porque le exageró con respecto al contexto. Sí. y por eso cerramos entonces con su afirmación de la posibilidad y no condicional. Agradezco mucho esta noche, esta plática. Un fuerte aplauso para el maestro Isabel. Maestro Molina, muchas gracias por su conferencia el día de hoy. Le agradecemos también al maestro Ramos por acompañarnos de moderador, y de parte de la Escuela de Ciencias de la Educación, nuestra alumna de la maestría en Administración Educativa, Geraldine Coré González García, le va a dar un reconocimiento por esta conferencia. Ella va a leerlo, si alguien le puede pasar el micrófono. Gracias. La Escuela de Ciencias de la Educación otorga la presente constancia a Sergio Antonio Molina Granados por la conferencia magistral La formación como práctica, en el marco de las 26ª Jornadas de Actualización Docente, los retos de la formación docente en una nueva realidad. Y firma la directora, la maestra Norma Iliana Díaz de Sevillano Núñez. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Este es el fin de la jornada de hoy y nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Gracias.